¿ya? Entonces, de acá, repetirlo ya para cansarles, lo vamos a omitir todo lo que es la teoría, ¿ya? Porque es lo mismo, no tiene sentido que les diga lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es secado al horno, saturado superficialmente seco, densidad superficialmente seco, densidad secado al horno, densidad aparente, densidad relativa, gravedad específica, secado al horno. Entonces, toda la teoría es lo mismo, ¿ya? En esta parte de las rocas, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros trituramos estas roquitas, ya sea mecánicamente o en la máquina de Los Ángeles, entonces cuando se trituran las rocas, según sus normativas igual, poniendo 10, 12, 15 esferas de acero para que la triture, igual nos da arena, ¿no? Entonces las partículas lo reduce a arenita, el cual puedan pasar por el tamiz número 4, ¿ya? Entonces esta parte, para el agregado fino, el material es la arena y el agua, ¿ya? Solo cambia en vez de grava, arenita, nada más. La balanza, el horno, los recipientes, y en este caso ya no va a haber un estanque, directamente va a haber un pignómetro, ¿ya? Y lo que tiene que conseguir sí es un conito, ¿ya? Y el conito con un piso, compactarlo, y un papel absorbente. En el anterior ensayo eran trapitos, ahora es papel, porque en los trapitos se va a quedar tapado la arena, entonces van a perder va a haber alto porcentaje de pérdida de material, ¿ya? Entonces, en la extracción y exploración de muestras para este ensayo, ya entonces extraemos las muestras mediante el cuarteo, haciendo un énfasis en el tamaño de la muestra de ensayo, que tiene que ser lo que pasa el tamiz número 4, ¿no? O una abertura de 4.35 milímetros, ¿ya? Entonces lo que pueden hacer es buscarse la arenita fina, ¿ya? Si no tuvieran en su casa la arenita fina, pueden comprarse, yo creo, de alguna veterinaria, algún acuario donde venden arena. Ya en los veterinarios venden arenita para los gatos, ¿no? Y en los acuarios venden arena para los peces. Quizás puedan comprarse así o buscar en su casa y tienen algo finito nomás. No es necesario que lo compren, en caso extremo de que no tengan, ¿no? De igual manera, esta parte de la extracción de muestras, tiene que haber un preparado, ¿no? Igual que con la grava, lo van a hacer remojar un día. Primeramente, haciendo un lavado de la arena, ¿no? Para excluir lo que son los residuos orgánicos o las basuritas que encontremos, ¿ya? En el procedimiento acá nos dice que eliminemos paulatinamente el exceso de agua, evitando la pérdida de finos. Devuelva la muestra frecuentemente para asegurar un secado uniforme hasta llevarla a su condición suelta, ¿no? Acá nos dice una pequeña nota, la eliminación del exceso de agua de la muestra no se debe realizar a fuego directo, ni tampoco utilizar para ello fuertes corrientes de aire. ¿Ya? Entonces acá en el punto 2 dice, coloque el molde cónico sujeto firmemente contra una superficie lisa, plana y no absorbente, con su diámetro mayor hacia abajo, llénelo con el área en condición suelta, en una capa y enlace, ¿no? Compacte suavemente con 25 golpes de pisón, uniformemente distribuidos sobre la superficie. En cada golpe deje caer el pisón libremente desde una altura de 5 milímetros sobre la superficie de los áridos. Dicha altura debe conservarse ajustándola a la nueva elevación de la muestra después de cada golpe. Luego nos dice, remueva cuidadosamente todo el material sobrante de la superficie, levante el molde verticalmente. Si hay humedad libre, la muestra conservará la forma del cono. En este caso, elimine el exceso de humedad, repitiendo el procedimiento a intervalos frecuentes desde el punto 1. Cuando al retirar el molde el árido caiga suavemente, según su talud natural, será indicación que éste ha alcanzado la condición saturada superficialmente seca, ¿ya? Acá una pequeña nota igual que nos dice, la primera verificación de humedad mediante el molde del cono debe hacerse cuando aún permanece un mínimo de agua libre. Por lo tanto, si el cono se asienta en esta primera verificación, mezcle unos pocos centímetros cúbicos de agua con el árido y déjelo en un recipiente cubierto durante 30 minutos y proceda desde el punto 1, ¿no?
Luego nos dice que inmediatamente que el árido alcance la condición de saturado superficialmente seco, obtenga el tamaño de muestras de ensayos requerido, pese y registre su masa como peso superficialmente seco. Nos dice, coloque la muestra en el matraz a una temperatura de más o menos 20 grados centígrados, hasta alcanzar la proximidad de 2/3 del volumen del matraz. Luego nos dice, agite el matraz a fin de eliminar burbujas de aire, golpeando la palma de la mano. En caso de áridos muy finos, se debe utilizar una bomba de vacío. Luego dice, deje de reposar durante 1 hora, manteniendo una temperatura de más o menos 20 grados centígrados. Llene con agua a 20 grados centígrados hasta la marca de calibración. Agite y deje reposar un instante. Mida y registre la masa total del matraz con la muestra de ensayo y el agua. Eso va a ser su peso B, ¿no? Es casi lo mismo que de la grava, ¿no? Cuando sumergimos el canastillo más la muestra, eso tomamos como peso B. En este caso, es la masa total del matraz más el agua y lo pesamos, ¿no? Luego, saque la muestra del matraz, evitando pérdidas de material, y sáquela hasta masa constante, y séquela hasta masa constante en horno a una temperatura de 110 grados. Déjela enfriar a temperatura ambiente. Determine y registre la masa de la muestra de ensayo en condición seca. Llene el matraz solamente con agua a una temperatura de más o menos 20 grados centígrados hasta la marca de calibración. Mida y registre la masa del matraz con agua. Eso va a ser el peso A, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el peso A, B y C, y peso superficialmente seco, son los mismos de la grava, ¿ya? ¿En qué va a variar el ensayo? Ustedes van a preparar la muestrita, lo hacen remojar un día antes, lavándolo. Este matraz, en otros grupos les dije que si pueden conseguirse, esto es perfecto, no hay ningún problema. Parece que la mayoría no lo va a poder, entonces pueden buscarse una botellita pequeña, esas que venden de Coca-Cola a 3 bolivianos, ¿no es cierto? Desechables, son pequeñitas, o a veces 2 por 5 venden en las paradas, en las esquinas rotondas. Eso pueden conseguirse. Y van a tener una marquita en la parte de arriba para que tengan como parámetro hasta dónde van a llenarlo, ¿no? El ensayo nos dice que pongamos 3/4 partes la arenita y luego lo llenemos con agua. Y además tenemos que agitarle para que la arenita pueda estar libre de burbujas de aire, ¿no? Eso lo pesamos, ¿no es cierto? Después de hacer eso, eliminamos el agua, el exceso de agua, hasta que prácticamente solamente quede la arenita. Después de eso, vaciamos a un recipiente y lo ponemos a este molde, a este conito. Ya, esto igual puede hacerse, no sé, de plástico, de algún tubo o algo, pero lo importante es que la parte de abajo sea un área mucho mayor a la parte de arriba, ¿no? Entonces, como peso unitario compactado, lo vamos a hacer con 3 capitas y lo vamos a compactar con el pisón o la varilla que ustedes tengan, ¿no? Soltándolo a una altura no mayor de 5 milímetros, con 25 golpes alrededor de todo el conito. Llenamos las 3 capas y nuevamente igual lo hacemos al ras y limpiamos el exceso, ¿no? Esta parte importante, lo levantemos el conito, la arena que se quede acá adentro tiene que estar suspendida totalmente y una partecita quebrajearse y caerse. Cuando eso suceda, quiere decir que está superficialmente seco y podemos proseguir con el ensayo. Lo otro que puede suceder es que cuando hayamos hecho el ensayo, lo pongamos aquí adentro y levantemos el conito, la arena se quede totalmente quieta y no agua. Eso quiere decir que ya está muy seco, entonces hay que rehacer el ensayo. O por otra parte es que cuando compactemos, levantemos el conito y directamente se caiga todo. Ahí tenemos que de vuelta hacer el ensayo, porque ya estaría muy húmedo, con mucha agua, por decirlo así. Entonces, lo ideal es que ustedes cuando lo sequen con los trapitos la arena, después de echar el exceso de agua de acá, lo sequen un poquito con los trapitos y lo con el papel absorbente
lo vacíen y lo ideal es que un poquito nomás se caiga, se quebraje el conito formado y eso puedan tomarlo como el peso superficialmente seco. Esa es la única parte difícil del ensayo, nada más. ¿Alguna pregunta que tengan en esta parte? ¿O está claro? ¿Cómo eliminamos el agua del matraz sin perder la muestra de arena, que supongo va a estar suspendida en el agua? Claro, tú lo vas a llenar aquí, ¿no ve? Hasta vas a tener una marquita acá. Entonces, en este caso, esta forma que tiene acá es para justamente para vaciar así el agua, para que no haya mucha pérdida del material aquí adentro. En el caso, ustedes tienen que hacerlo con mucho cuidadito para que solamente salga el agua. Porque cuando lo dejan reposando un rato, unas 2 horas, la arena va a estar completamente abajo, ¿no es cierto? Entonces lo van a poder echar con calmita el agua para que no sufra pérdida de material. Entonces con calmita lo van a ir echando de su envase. Y luego lo que está aquí, que no es que lo van a, todo el agua lo van a echar siempre, les va a quedar un poco de agüita. Entonces lo bajan al recipiente, lo ponen y lo secan con los trapitos y luego lo ponen al cono. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro entonces en esta parte del conito? Ah, sí, ese matraz puede ser de plástico. Es de vidrio. Yo tengo solo En uno todo caso similar, se pero llama es de pignómetro esa plástico. parte. ¿Perdón? Tengo uno similar, pero es de plástico. No importa, no importa. Con eso puedes trabajar. Está bien, Ausi. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Y entonces siguiendo, esa sería la parte difícil del ensayo, que el conito se quede acá paradito y solo tenga una pequeña quebrajadura y se caiga una parte del cono, ¿no? Eso ya es superficialmente seco, luego lo vuelven a poner al matraz, lo llenan con pesa y anotan su peso. Luego lo vacían a los recipientes, lo ponen a secar al horno, viendo la potencia de su hornito, lo sacan, lo dejan enfriar y anotan su peso secado al horno, ¿no? Y después con agüita y de igual manera lo pesan, ¿no? Eso es su tras más agua. Lo que antes era peso del canastillo sumergido en agua, ¿no? Entonces acá está para el agregado fino, lo que nos dice, peso superficialmente seco de la muestra es el peso del pignómetro más agua, solamente el pignómetro más agua. B, que es el peso del pignómetro más la muestra, más su arena, y el agua. Y C, solamente el peso de la muestra seca secado al horno. ¿Ya? Y las fórmulas, ¿no? El peso para allá, el peso específico seco, peso específico real, peso específico aparente. Y el porcentaje de absorción, lo mismo. ¿Ya? Entonces el ensayo es muy similar al anterior que hemos visto, de grava, como decíamos en el canastillo. En este caso lo que cambiamos es el pignómetro, nada más. Y la parte difícil, como les dije, es que el conito se les mantenga paradito y solamente una parte se les caiga. Sería su último ensayo. La siguiente clase, entonces, solamente darían su repaso y alistarían todos sus informes y repasos para presentarlo el día que les diga, ¿no? La siguiente semana, la subsiguiente semana sería en todo caso. Si sábado van a dar sus últimos de paso, yo creo que el lunes o martes ya van a entregar todos sus informes, ¿ya? Es igual, les voy a llamar por día, hora y por apellido, para que no haya aglomeración de gente. Y no va a ser en la U, yo creo que va a ser en una plaza cercana a la U, para que no me llamen la atención. ¿Y alguna pregunta que tengan, muchachos? Acá termina su primera parte del laboratorio.
Esta diapositiva igual se los voy a subir al grupo de Classroom, al igual que su cuestionario de investigación. ¿Ya? Entonces, si no hubiera más preguntas, muchachos, nos vemos directamente el día sábado. ¿Ya? Que les vaya bien, muchachos. Nos vemos.